Bueno, yo quiero presentar parte de una investigación que estoy haciendo que tiene que ver con el Tecó Paraguay. Brevemente, para darle la palabra a nuestro presidente del Ateneo. El Tecó Paraguay es un poco el tema clave y central del debate a nivel global. El Tecó Paraguay tiene que ver con la identidad. Y la identidad, justamente, podríamos definirlo como ¿qué es aquello que nos hace ser lo que somos? ¿Qué es lo que hace que seamos paraguayos? Es un poco el Tecó o la identidad paraguaya. Y justamente esa identidad está en crisis. Aquello que hace que seamos lo que somos. ¿Qué es lo que nos hace paraguayos? Porque si yo me pongo a mirar acá, a primera vista veo que todo el mundo tiene tereré en la mano. Y siempre se dice cuando alguien toma tereré, está paraguayo, ¿verdad? Está paraguayo, ¿verdad? O el guaraní, que ustedes estudian y promueven. ¿Es el guaraní nuestro elemento identitario? ¿Qué es aquello que nos hace paraguayos? Lo cierto y lo concreto, que aquello que nos hace paraguayos, el Tecó Paraguay, en la actualidad, se encuentra en una gran crisis. Pero antes de llegar a la crisis, quiero partir con lo principal, o con el principio. No sé si, lastimosamente no hice copia para todos, pero creo que la mayoría puede tener en la mano un pequeño fragmento que nos va a servir como hilo conductor de nuestra exposición. Quiero partir con un libro que se escribe en 1918, pero como fruto de una prolongada investigación de uno de los grandes pensadores del novecentismo paraguayo. Ahí imagina el doctor Manuel Domínguez. Doctor Manuel Domínguez fue un gran intelectual paraguayo que escribe un libro que se titula El alma de la raza. Insisto, fue después de una prolongada, muy prolongada y exhaustiva investigación, se publica en 1918 con el prólogo de otro gran pensador paraguayo, como lo fue Juan Emilio Eoleari. Fíjense que si uno abre este libro, va a encontrar que el prólogo se escribe en 1908 y recién se publica en 1918. La cuestión es que en el alma de la raza, el doctor Domínguez busca la manera de explicar cuál es la raíz del paraguayo. Modelo de Ñande. ¿De dónde venimos nosotros? Definitivamente venimos del mestizaje. Pero Manuel Domínguez, en su investigación, de alguna manera propone algo muy interesante, porque dice que el paraguayo no viene de cualquier raza española, o mejor dicho, de cualquier casta española. El paraguayo viene de la mejor casta española. Y empieza a hacer una investigación. Si ustedes, insisto en esto, si ustedes revisan ese libro, van a encontrar argumentos bastante válidos de que el paraguayo viene de la mejor casta española. La casta española que emigró a esta zona y se mezcló con el aborigen guaraní, del cual nace la mejor raza, dice el doctor Domínguez. En la quinta generación del mestizaje se manifiesta la mejor raza. Y para el doctor Domínguez, por supuesto que hablaba desde el nacionalismo y desde el patriotismo. Estamos en 1900 aproximadamente, era muy sensible el tema de la raza. De hecho, parte diciendo, doctor Domínguez, el paraguayo es superior al porteño y al brasilero, por lejos, muy superior, no solamente físicamente, culturalmente superior. Todo lo que hace el paraguayo lo hace bien, dice Domínguez. ¿Y por qué? Bueno, veamos las raíces. Y empieza a citar a grandes estudiosos que vinieron en esa época a investigar a esta raza. ¿Qué es lo que tiene el paraguayo? ¿Por qué es lo que es tan superior el paraguayo? Empieza a parafrasear, digamos, a grandes investigadores de la época, como Thomson. Había varios investigadores, ingleses, belgas, franceses, vinieron a estudiar a esta raza. Entonces, eso le sirvió a Domínguez para probar de alguna manera la superioridad del paraguayo, físicamente y culturalmente. Yo les invito a revisar ese libro, que no se consigue fácilmente, pero cualquiera puede acceder. Ahora creo que hicieron un esfuerzo y digitalizaron todos los libros. El alma de la raza. Entonces, para entender un poco nuestra cultura,
tenemos que mirar esa investigación que se hizo allá en 1918. Bueno, veamos entonces, partamos del principio, el coloniaje. Y no cualquier coloniaje, el mejor coloniaje. De ahí nace. La única manera en que se explica el heroísmo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza es la superioridad de la raza paraguaya y eso. ¿Cómo un pueblo puede aguantar tanto? ¿De dónde viene esa gallardía? Bueno, está en sus raíces. Un búlgaro con la paraguaya, una valentía, dice Domínguez. Seguidamente, dicho esto, quiero brevemente explicar también las ideas de un pensador paraguayo. Todos son paraguayos aquí. Manuel Domínguez. El siguiente es Robert León Hellman. Robert León es un pensador, sociólogo y filósofo, escritor paraguayo, que en el año 2014 lanza un libro cuyo título es La idea del Paraguay hacia una visión estética. Es muy interesante lo que plantea Robert León. Dice lo siguiente Robert: el Paraguay, como todos los pueblos, ha pasado por cuatro grandes momentos. El primer momento es, bueno, comentamos así, dice Robert, el Paraguay como cultura tuvo un periodo de infancia, un periodo de juventud, un periodo de adultez, un periodo de madurez o de senectud. El periodo de infancia, dice Robert León, fue el coloniaje, el mestizaje, el periodo en que se gestó el punto de partida. Ahí fue la infancia del Paraguay, de esa nomenclatura, de esa mezcla, de ese periodo colonial, de evangelización y culturalización, digamos, del aborigen y del criollo y del mestizo. Ahí está la infancia del Paraguay, ahí nace el Paraguay. Después el Paraguay pasa por un periodo de juventud. Y el periodo de juventud, Robert León lo ubica en el nacimiento de la República, cuando Paraguay se independiza de España. Es el periodo de juventud. Empieza a construir la identidad, empieza a construirse la identidad. Ahí el paraguayo dice: mira, se está bien, es español, es porteño él, y mucho menos brasileño, es paraguayo. Es guaraní, es castellano, hace católico él. Y empieza el periodo de construcción de la identidad, en el periodo de la República, el periodo de adultez del Paraguay, según Robert León, parte de la resiliencia después de la hecatombe de la guerra del 70, de esa destrucción, de esa guerra total del 65 al 70, emerge una generación de paraguayos culturalmente extraordinarios. Hay grandes líneas de pensamiento paraguayo que se denomina novecentismo paraguayo. El novecentismo paraguayo fue el periodo de luz del Paraguay, culturalmente hablando. Paraguay contó con grandes intelectuales que fundaron líneas de pensamiento. Podemos citar aquí al doctor Cecilio Báez, gran intelectual paraguayo, fundador del Partido Liberal, gran intelectual, fundador de la Universidad Nacional, uno de los primeros doctores, gran escritor y gran polemista, que escribe el libro La tiranía del Paraguay de 1903. Sí o sí ya le hablan. Es cuajana la otra versión, amigo. Porque Cecilio Báez, el doctor Cecilio Báez, no tiene una visión ni positiva del paraguayo, a diferencia justamente de Domínguez. El doctor Domínguez es un creíble paraguayo. Cecilio Báez es Najani. De hecho, es duro con el paraguayo. ¿Cuál es la tesis del doctor Cecilio Báez? El paraguayo es un cretino. Así le trata al paraguayo. A diferencia de nuestro amigo Domínguez, el doctor Domínguez, que es lo más grande que hay en Paraguay. Báez no, ¿qué es lo más grande? El paraguayo es un cretino. Y es muy duro Báez. Y explica por qué el paraguayo es un cretino. Y tiene que ver con su educación, dice Báez. Y empezámoslo allá en el coloniaje. Allá en el coloniaje, dice Báez. La pedagogía de los jesuitas y de los franciscanos, que educaron al aborigen y al mestizo bajo la pedagogía de la servidumbre. Jamás se le dijo al paraguayo: pensaba por lo mismo. No, Casillo pensaba en Dereque. Otro va a pensar por lo bueno, de nacer pensaba de Yehuí.
otro pensando al derecho. Esa es la educación que recibió el paraguayo, dice Cecilio Báez. Por culpa de la educación, por culpa de los tiranos, el paraguayo no piensa por sí mismo. Siempre otro mando pensar que sea, otro mando decidir que se dice Cecilio Báez. Y lo segundo, esto no tiene mucha base científica, pero Cecilio Báez dice la alimentación. Es lo más dispone, yo veo capaz paraguayo. Se pasa comiendo mandioca en el Paraguay. Vaya, usa la alimentación, caruajila paraguayo. Y eso produce efectos neuronales que impiden que el cerebro haga sinapsis. Aunque no pensaría paraguayo, siempre tiene sueño. Cecilio Báez dice, bien, otro gran intelectual, por supuesto, fue Manuel Domínguez, cuyas ideas ya mencioné, y Juan Emilio Eoleal, combinando todo lo contrario al doctor Báez. Había grandes debates en Paraguay en el 1900. Es más, los investigadores dicen que en los bares de Asunción especialmente, porque Cecilio Báez escribía en un periódico y era bastante polémico, aunque no metía en esa idea, hería el sentimiento, ¿verdad? Polemista Cecilio Báez. Y le retrucaba al doctor Domínguez y más todavía a su alumno y discípulo Juan Eoleal. Él te abrió y no conoció. Y le respondía en otro periódico. Entonces la gente que leía en los bares de Asunción, allá por el año 1900 y pico, o leía en el periódico, y estaban los que eran de parte de Cecilio Báez y estaban los partidarios de Domínguez. Mosquete o va la discusión. Así ya se dice que terminaba. Y fanático lo mismo. En fin, seguidamente, después de ese periodo que constituyó nuestra identidad, el novecentismo consolidó nuestra identidad, en la actualidad estamos pasando por una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra identidad, nuestra forma de ser paraguayo, ya no es la forma tradicional que nos enseñaron nuestros padres? Porque el Paraguay se modernizó y entró en la dinámica del globalismo, y eso metió en crisis nuestro modo de ser paraguayo. Seguidamente quiero brevemente compartir las ideas de alguien que estudió mucho el paraguayo. De hecho, se le constituye como uno de los grandes paraguayólogos, por decir, si es que existe esa ciencia, realmente no sé si existe, ¿verdad? Pero Monseñor Sarovera, Casapeño. Sarovera, gran intelectual, sacerdote, religioso, migró a Argentina a estudiar con la disciplina jesuita de aquella época, y Valdés Sarovera, Ñarandú. Cuando vino, volvió después de 6 años de estudiar filosofía, teología, psicología. Estaba a estudiar Sarovera con los jesuitas en Buenos Aires, en la época dorada. Volvió a su pueblo, a Villarrica, y el obispo le mandó a una zona que se llama Buenavista. Y Sarovera vino con sus ideas revolucionarias. Y vino pensando que iba a revolucionar todo el Paraguay. Dedicó 7 años de su vida para cambiar la manera de pensar de los paraguayos. 7 años. Y no logró absolutamente nada. Va a meter. Entonces Sarovera dice, entró en crisis. Va a ser difícil cambiar la manera de pensar el paraguayo, pero al menos voy a describir cómo es el paraguayo. Y empieza a describir cómo es el paraguayo, y lo hace en un libro que se titula El paraguayo, un hombre fuera de su mundo. Y podemos encontrar brevemente algunas ideas, y ir mencionando rápido, porque parece que un prometa ya. Dice Sarovera, el paraguayo se rige por las 3 leyes. La ley del pareté. En primer lugar, la ley del pareté. Como no es muy racional, no sabe dialogar y piensa que, oye, hasta veo una nada, la debate. Recurre a la prepotencia, la ley del pareté. La segunda ley dice, y en esto somos campeones mundiales, la ley del tiempo tabú. Todos hemos recurrido a esa ley para evadir responsabilidades. Todos, absolutamente todos. Ya es tabú. Y en tercer lugar, la ley del vaivén.
ante su ordenanza. Esas son las tres leyes que rigen la vida del paraguayo. Seguidamente, algunas ideas de Saro Vera. Primero, en la jaceba, dice Saro Vera que en Paraguay el niño no debe llorar. Y si llora, se le pega para que no llore. Y eso tiene que ver con un machismo en Saro Vera. No es por machismo. En realidad, es para prepararle para la vida. Porque para nosotros el denominador común es la pobreza y la austeridad. Y un niño quejumbroso va a ser un hombre quejumbroso, tanto y como hay. Sin embargo, hoy no tenga una habilidad, el joven, el varón no llora, dice la manera seña. De nacido tiene valer. No tiene que ver con el machismo, tiene que ver con la preparación para la vida. Es más, la cuñata ahí, la jaceba la veí. Seguidamente, el paraguayo y el bien común. ¿Cuál es la relación del paraguayo y el bien común? Dice Saro Vera. El paraguayo no entiende cómo se maneja la economía mundial, y mucho menos la economía nacional. ¿Cómo entiende la economía? No falta y un futuro joven. Eso es la economía para él. Ahí no entender cómo se maneja el erario nacional. No entender. Eso es cuestiones de los intelectuales. Los grandes intelectuales llegan a criticar esto. Ya de las áreas. Se logran los campañas. Pan, galletas, amarillo. Ahí todo tranquilo. Y esto dice Saro Vera, y creo que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Dice: el paraguayo considera tonto a los que se encaraman al gobierno y no han aprovechado la oportunidad para enriquecerse. Repito, el paraguayo considera tonto a los que se encaraman al gobierno y no han aprovechado la oportunidad para enriquecerse. La condena de la deshonestidad en el manejo de la República sería de orden puramente intelectual. Hay que dejar que critique un ecuación. Lo cierto y lo concreto, que el que está en el poder, y esto es muy interesante porque dice, una pero todo ya puede. Todo se le va a perdonar al que está en el poder. Una pero todo ya puede. O una pero algo que ya puede. O lo segundo, la máxima ética, una anítena jopa y tereíja y no. Todo puedo comida mi que lo aproveche pero que lo haga participar a otro. Y calidad, ahora repartir acá lo mismo, pero se tragó 20 vacas y uno. ¿Entienden esto? Seguidamente, ¿cómo entiende el paraguayo la libertad según Saro Vera? Y el paraguayo entiende la libertad. ¿Qué es lo que es la libertad para el paraguayo? Y la libertad es disponer de tu tiempo. Si quieres trabajar, trabaja, si no, deja. Él no está sometido al imperio cronológico. No le gusta lo de esa actitud cronológica. Ahora tiene su propia hora. Hora paraguaya y mira. Yo no sé, esto me puede corregir probablemente aquí el profesor Galeano a ustedes. Pero probablemente eso se deba a la concepción guaraní del tiempo. Cuando la gente te dice, te lo voy a dejar no te da una precisión cronológica, no te dice hasta las 6 del día. ¿Y qué hora es Pijarevete? Nadie sabe, pero ahí Pijarevete es 6:30 por ahí. Cada longitud. No existe que se llama precisión cronológica. Aquí dice, el paraguayo no debe disculparse casi arrodillado por 5 minutos de tardanza, dice Saro Vera. No tiene en su conciencia esa idea de que está pecando por llegar tarde, está faltando al respeto por llegar tarde. Los ingleses son muy exactos en el horario, con la hora de su té, con la hora laboral, son muy insistentes. Si llega un poco tarde, una falta de respeto demasiado grande. Bueno, las 7:30 más y él les saluda a todo el mundo, como si nada. Y no tiene conciencia de lo que está haciendo, no está haciendo. Seguidamente, el Paraguay tiene el poder de desarrollar. El poder es una grandísima tentación para el paraguayo. Quizás sea
el cambio que produce el poder en el paraguayo, inmediatamente asume actitud de perdonar vidas y de protector, se rompería el alma para no defraudar al protegido. Porque el protegido será siempre inferior a él, pero exigirá siempre lugar de preeminencia, aunque no haga absolutamente nada. Cuando se le da poder al paraguayo, ya. La manera en que usa el poder, primera fila tiene que hacer todo para empezar. Y si alguien hace algo en el cual no se ha buscado, va a ser todo lo posible. Bueno, dejando de hacer una cosa. Repito, cuando el paraguayo tiene poder, cambia totalmente. Asume el poder protector de su palabra. Tiene privilegios que el paraguayo. Primera fila o plana. Tiene que ser influente profesional. Y si alguien hace algo en el cual él no está involucrado, o si no es iniciativa, va a hacer todo lo posible para boicotear el proyecto. Para mostrar que él es indispensable. Así que el paraguayo no puede. Recuerdo que un senador, cuando su partido político volvió al poder, decía: mañana hay que votar a poder. Ahí no la había copiado. ¿No piensan? Mañana hay que votar a poder. Ahí lo había copiado. ¿Para qué queremos poder? Si al final vamos a hacer lo que queramos. El Paraguay y la riqueza desarrolla. Otro elemento que descoloca totalmente al paraguayo es la riqueza. El que alcanza cierto nivel económico sufre un cambio extraordinario. Tal que resulta difícil de conocerlo después de un tiempo. Es asombroso el cambio que se produce en él con la riqueza en las manos. El rico Cajún es un paraguayo reconocido. Hay que elevar y él empieza a cambiar de una manera extraordinaria. Cambia su estatus y cambia su círculo social también. Vestido en esa nueva nueva. Antes se cayó la cabra. Y le va bien, se estará en macho ahí. Cambia totalmente. No tengo un baile. Yo lo supo. Pablo Vera continúa, dice: el paraguayo del trabajo. ¿Cómo el paraguayo en el trabajo? Y aquí viene una pregunta probablemente existencial. ¿El paraguayo es anagámono? En este asunto hay detractores de la novela que no se han puesto a pensar ni quieren saber nada de las razones que defienden el paraguayo. El paraguayo no trabaja como debe, pierde espora tomando tereré. Si alguien mandó a hacer alguna conclusión y ve cómo trabajamos los albañiles, le va a dar toda la razón a esa novela, ¿no? Pierde espora tomando tereré, nunca se esfuerza al máximo. Cuando se le otorga un crédito, el dinero lo invierte en cosas superfluas, no en mejorar su área de cultivo. Ponga esta pared, y de repente la plata en vez de invertir en 8 huevos a él. Motoranga, no fue vergüenza. El paraguayo es un obrero sumamente calificado, apreciado en cualquier campo del trabajo fuera del Paraguay. ¿Cómo se le quiere en Estados Unidos y en Argentina al paraguayo? Como albañil. El mejor albañil es el Paraguay. El mejor obrero, cuando sale del Paraguay, pasa la frontera ahí. Cambia totalmente. El ideal del paraguayo, o para el paraguayo, es ganar sin trabajar, o trabajar con el mejor esfuerzo. Así que todas las veces que pueda, llevará a cabo el trabajo remunerado, va a ir solteraira. Bella, pues vamos a ver la pata. Sin embargo, el trabajo para el amigo, sin remuneración, siempre lo hace con consciente de esa obra. No va a ir. Como es para su amigo, es su huevo.
Pero si no hay más el amigo, besa, vamos, calla. Finalmente, el paraguayo y el amor. ¿Cómo entiende el amor del paraguayo? La mejor recomendación para esposo es que sea trabajador, porque sostendría a la familia. Su orgullo es que sus hijos sean bien cuidados y su mujer bien presentada. Se lo alaba porque se mire como tipo. En este contexto cultural, el amor es casi funcional. Casi no existe un lugar para el romanticismo y afectividades. Y aquí yo te doy toda la razón, porque mi padre hace 50 años están juntos. Nunca yo le dije a mi papá que en público le agarrara la mano a mi mamá. Nunca. O que se den besos. El amor es para el amor íntimo. No, le gusta lo malo que estas connotaciones del amor casi se reducen al tiempo de noviazgo. Por otra parte, el paraguayo varón es sumamente sensible a los afectos, pero los dones muchas veces desvían y consumen el tiempo que se destinarían a las manifestaciones afectivas. Además, las demasiadas demostraciones empalagan al paraguayo, tanto varón como mujer. Y pasteloso me lo parece. Pasteloso me lo parece. Aguanta hasta cierta medida. Y pasando esa medida, viene un desastre. Tampoco es muy apego a las demostraciones públicas del amor, lo que le decía yo. El paraguayo dice, el amor es para el foro íntimo. Y te apoya, pues, ¿sabes? Es pasteloso. El amor siempre pertenece al mundo de la intimidad. El paraguayo es poco demostrativo de sus sentimientos, de dolor, ya sea de alegría, de amor o de odio. Casi siempre lo reduce a gestos y acciones muy pequeñas. Esto es muy interesante, ¿verdad? El paraguayo es muy emotivo. Da jujuiche, ¿verdad? Esa es la forma de usar. ¿Qué significa da jujuiche? Voy a poner, ¿verdad? Eso se llama inteligencia emocional. La gente es. Oye, ¿por qué me dejé algo para él? No, pero date cuenta. La palabra sobra, el paraguayo es noble. Uno de los rasgos de nobleza es su incapacidad de venganza. Bueno, esto lo podemos encontrar en el libro del paraguayo Un hombre fuera de su mundo. Yo creo que Sabo Vera es un autor que para entender el tecó paraguayo, que todos tenemos que entender, porque es parte de lo que somos, tenemos que leer alguna vez el paraguayo Un hombre fuera de su mundo del padre de Monseñor Sabo Vera, gran escritor, gran conocedor del paraguayo. Y si alguien conocía al paraguayo es Sabo Vera. Me refiero al paraguayo profundo. Imagínense, un gran intelectual viene a querer cambiar. Sabo Vera intentó hacer lo más difícil. ¿Y qué es lo que es lo más difícil? Ni siquiera llegar a la luna. Lo más difícil es cambiar la manera de pensar de la gente. O hacerle pensar a la gente. Nada, eso es lo más complicado que hay. Sabo Vera, ¿cuántos intelectuales están tratando de hacerle pensar a la gente? Hay no, dice Cecilio Báez, Manuel Domínguez, algo de éxito hay. Seguidamente, para ir terminando, la crisis del tecó Paraguay tiene que ver con la crisis de la concepción de hombre, la costumbre, la idiosincrasia y lo tradicional. ¿A qué me refiero cuando digo que el tecó Paraguay está en crisis? Todo este desarrollo cultural que nos heredaron de los ancestros nos dieron de alguna manera una concepción de hombre. ¿Cómo el paraguayo? El paraguayo es el paraguayo profundo. Por más que esté en la ciudad, sigue siendo el paraguayo profundo. El místico, el religioso, el tradicional, el folclórico, ese es el paraguayo. Ciudad que todavía no ya bombero. No importa. Está en la ciudad, en la urbe, en la metrópoli, y sigue tomándose y cree en los remedios del mercado. Cree en lo religioso. Sigue siendo ultracatólico, a pesar de la ciudad. Y aquí me repito rápidamente
hablar de la crisis a un pensador argentino de nombre Rodolfo Cruz, que escribió un libro, que era El hombre americano, del año 1976. Y ahí habla él de la cultura del ser y la cultura del estar. Esto es muy interesante. La cultura del ser es la cultura de la modernidad, de la industrialización. El hombre que vive en las ciudades, en las grandes metrópolis, está permeado por la cultura del ser. Porque vive como una máquina, tal hora, trabajo, oficina, universidad, no tiene vida. Esa es la cultura del ser, el hombre que vive en las grandes ciudades, todo rápido. Vamos a sacar todo calor, vamos a sacar todo desayunar, todo rápido. Esa es la cultura del ser, el hombre mecanizado. Y por otro lado está la cultura del estar, que hace referencia al hombre que vive en el campo, el que es dueño de su tiempo, el que está vinculado con la naturaleza, con lo místico. A los niños que crecen en la ciudad, no les preguntar de dónde se saca la lechuga. ¿De dónde se saca la lechuga? Del supermercado. ¿Del supermercado? Porque perdió esa conexión con la naturaleza, con la tierra. Y eso lo encontramos en la cultura del Estado. Hay dos tipos de cultura. Por un lado, la cultura del ser, el mundo modernizado, y por otro lado, la cultura del Estado. Y un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta. Hace 30 años, el 70% de la población paraguaya vivía en zona rural. En los últimos tiempos se invirtió los roles. 70% de los paraguayos viven en zonas urbanas, en las ciudades, tanto por el crecimiento de las ciudades como la migración. Empieza a modernizarse el Paraguay. Seguidamente, para ir cerrando, Luis Galeano. Luis Galeano fue mi profesor paraguayo, misionero, estudió en España, y en el 2002 publicó un libro cuyo título es Paraguay, una sociedad dislocada. Nuestra sociedad está dislocada, dice Luis Galeano. ¿Qué quiere decir eso? Luis Galeano dice, las grandes ciudades, las grandes sociedades como Estados Unidos, lo que nosotros consideramos primer mundo, España, Francia, Inglaterra, pasaron por 3 periodos. En principio fueron una sociedad agrícola, después tuvieron revolución industrial y apareció la revolución industrial. Y la revolución industrial preparó el escenario para la sociedad tecnológica. El mundo está viviendo una sociedad tecnológica. El caso de Paraguay tuvo un desarrollo un poco diferente. Tuvo sociedad agrícola, sí, tuvo sociedad agrícola, pero no tuvo una industrialización, dice Luis Galeano. En Paraguay no hay grandes industrias. No tenemos la industria industrial. No tenemos grandes metrópolis, ciudades industriales como San Pablo, Buenos Aires. No tuvimos industrialización. Y al no tener industrialización, destino no llegó la sociedad tecnológica. Es decir, al hombre del campo le llegó tecnología. Uno va a la zona rural y ve que tiene Wi-Fi, tiene un teléfono de primer nivel, que puede hablar con alguien en España, en Francia. ¿Se entiende eso? A eso lo diga le llama sociedad dislocada. Paraguay no tuvo un desarrollo, no tiene el desarrollo que tuvieron los otros grandes países del primer mundo para llegar a ser lo que somos. Paraguay, o puede ser, pero charla y no. Porque uno va a las ciudades y ve vestigios de sociedad agrícola, ve vestigios de sociedad industrial. Entonces, ¿cómo debe eso? Luis Galeano, de una manera detallista, le llama sociedad dislocada. Y él sale en defensa de eso, dice, no, en realidad no todos tienen que tener el mismo desarrollo. Nosotros no podemos desarrollarlo de otra manera. Allá cállese. Un paso adelante y dos atrás, ¿verdad? Cállese. Finalmente, para cerrar, este tema Paraguay está en la actualidad, nuestra identidad está en la actualidad ante una gran amenaza o una gran oportunidad que se llama globalización. El Paraguay ya entró en la dinámica mundial.
Y quiero cerrar con esto. El pensador español Ortega se decía: yo soy yo y mis circunstancias. Y si no salvamos nuestras circunstancias, también nosotros no podemos. No es que yo estoy comprometido con mi sociedad. No, yo estoy obligado a salvar mis circunstancias, porque yo soy mi circunstancia, yo soy mi sociedad. Y si yo no salvo mi sociedad, también yo me estoy perdiendo. Y ante la amenaza de la globalización, que traen ideas que atentan directamente contra nuestra cultura, contra nuestra identidad, me decía un chileno, muy amigo mío, uno de mis grandes maestros, que Chile está sufriendo ahora el fenómeno de la migración, de la globalización, de un país extraordinario que está pasando un mal momento socialmente. Y eso tiene que ver directamente con la cultura. Y ahora Paraguay está en la misma. Este chileno me dijo: a ustedes les defiende el guaraní. A ustedes les defiende el guaraní. No pierdan nunca el amor al guaraní. Yo no hablo guaraní, yo amo el guaraní, me dijo. Así me decía el maestro. Si ustedes pierden el guaraní, van a ser totalmente colonizados ideológicamente. Su defensa del guaraní. Y yo creo, esto es lo que yo diría, y cierro con esto, que ustedes son el batallón de resistencia en esta batalla cultural. Porque se quiere una colonización ideológica, claro que sí. Y el guaraní no va a defender. Siempre nos ha defendido ideológicamente. Yo creo que ustedes son el batallón de resistencia. Muchas gracias.